Pues grítenle, a ver si les escucha. Dios necesita que le gritemos para que nos escuche. Así le hacen algunos pentecostales, la oración fuerte, y están gritando, y sus gritos se oyen a 2 cuadras. Es una locura. Dicen estas personas, no importa a quién ores, el asunto es que tú ores. O sea, ellos no creen en Dios, creen en la oración. Hay un libro que se llama El poder de la oración. Ven, la oración no tiene ningún poder. El poder está en Dios, no en la oración en sí. Claro, la oración nos conduce a experimentar ese poder, ¿sí? Pero no es que la oración en sí tenga el poder. Les conté hace años de un amigo que yo tenía. Estaba yo platicando con él y estábamos hablando de la oración. Yo estaba recargado en mi bicicleta. Dice, mira Moisés, no importa a quién ores. Dice, tú órale a tu bicicleta, dice, y verás cómo recibes una respuesta. Le digo, oye, es una locura esa. Yo mi bicicleta la desbarato con un martillo. ¿Cómo me dices tú que ore a mi bicicleta? El único que oye la oración y que puede responderla es el Dios de la Biblia. El apóstol Juan era el apóstol que más amaba a Jesús. ¿Por qué? Porque era el apóstol que más amaba a Jesús. Era el discípulo amado. Pedro era uno de los líderes, pero el que más amaba a Jesús era Juan. Y pues hay iglesias católicas que tienen ese nombre, la iglesia del apóstol Juan. Pues por muy santo que haya sido Juan, por mucho que haya amado a Cristo, el apóstol Juan no puede escuchar nuestra oración. El único que puede escucharle es Dios. Y su inmutabilidad lo grita. Dios no es un Dios voluble. Si Él dice que oye la oración, la escucha siempre. Dios no es un Dios que a veces esté de buenas o a veces esté de malas y que dice, por favor, no me estén molestando ahorita. Te escucha a las 2, 3 de la mañana. Él nunca descansa. Dios oye la oración continuamente, constantemente. Y oye la oración porque es omnipresente. Nosotros oramos y en el mismo momento que estamos orando nosotros, tal vez haya miles, millones de cristianos alrededor del mundo que están orando. Pues Dios nos escucha a todos al mismo tiempo. ¿Cómo es eso? Si yo tuviera 3 hijitos y los 3 me hablaran al mismo tiempo, yo no los podría escuchar. Cálmense, primero uno y luego el otro. No, pero Dios nos escucha a todos al mismo tiempo. Ahora, ¿a quién oye Dios? ¿Escucha la oración de quién? Vean el texto. 65:2. Tú oyes la oración. Salmo 65, Dios. Dice, a ti vendrá toda carne. Toda carne quiere decir toda clase de personas. No solamente a los judíos, también a los gentiles. Al hombre más carnal, Dios lo escucha. Al más pecador, a cualquier persona. Pero hay un texto en el Evangelio de Juan que dice que Dios no oye a los pecadores. Ese texto parece contradecir esto que dice aquí, porque aquí dice, a ti vendrá toda carne. Pero ¿cómo debemos entender ese texto? Esas palabras las dijo el ciego de nacimiento, cuando estaba allá platicando con los que lo vieron sanado. Cristo lo había sanado. Dice, no le des la gloria a ese. Dice, ese hombre es pecador, le dicen los fariseos acerca de Cristo. Ese hombre es pecador. Dice, da la gloria a Dios. ¿Y qué le dijo el ciego de nacimiento? Si es pecador o no, dice, yo no lo sé. Yo lo único que sé es que Él me sanó. Yo lo único que sé es que Dios no oye a los pecadores, sino solamente que el que hace voluntad, si el que hace su voluntad, a ese oye Dios. Pero entonces, si un pecador hace una oración, ¿Dios no lo oye? Tiene que oírlo. Oye su oración cuando está dispuesto a dejar su pecado. Cuando reconoce su pecado y le pide a Dios perdón. Entonces, por muy pecador que tú seas o hayas sido, tú oras y Dios te escucha. En ese momento Dios te escucha.
Porque si Dios no oyera a los pecadores, pues Dios no oiría a nadie, porque todos somos pecadores. Ese ciego de nacimiento estaba hablando con la idea que tenían todos los judíos de aquel tiempo. Los judíos de aquel tiempo pensaban que Dios los escuchaba a ellos y no a los gentiles. Los judíos pensaban, no, los pecadores son ellos, los gentiles. Nosotros no. O sea, aquel ciego pensaba igual que los fariseos. Dios escucha a los pecadores grandes y también a los pequeños. A los que tienen muchos años pecando y a los que apenas empiezan su carrera de pecado. Oye a los hombres con todas sus debilidades, con todas sus necesidades, con todas sus limitaciones, con toda la ignorancia que puedan tener. Dios oye toda oración que nace del corazón. La oración es algo que nace del corazón. Debe nacer del corazón. Porque si es algo que tú vas a aprender, o que vas a orar como otro oró, o que vas a orar una oración que ya está escrita y la vas a recitar, la vas a repetir palabra por palabra, Dios no te escucha. Esa no es una oración en sí. Ustedes saben cuál es la diferencia entre rezar y orar. Pues los que rezan el rosario pues están rezando, pero no están orando. El que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados no puede prosperar ni en la oración ni en el aspecto espiritual en general. Pero si tú lo confiesas y te apartas del pecado, claro que Dios escucha tu oración. Pero si tú vives en pecado, si tú andas en algún pecado X, y aún así crees que Dios te escucha, estás muy equivocado. Dios no te escucha. Cristo dijo en una ocasión, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. A los fariseos les daba coraje que Cristo platicaba con los pecadores, con los borrachos, con las prostitutas, con los ladrones, etc. Y ellos pensaban, si este fuera el Hijo de Dios, en lugar de juntarse con esos, se juntaría con nosotros. ¿Cómo es que Él vino a llamar no a justos, sino a pecadores? ¿Qué clase de Dios es ese? No, Él debe de venir a llamar a justos, no a los pecadores. ¿Por qué Cristo vino a llamar a justos? No vino a llamar a justos, sino a pecadores. Porque los justos no existen. Simplemente por eso. Cristo vino a llamar a pecadores, pero al arrepentimiento. Entonces, si tú te arrepientes, Dios te escucha. No quieres arrepentirte, no quieres dejar tu pecado, pues Dios no te escucha. Tal vez tú creas que has cambiado, que ya no eres la misma persona de antes. Ya no dices malas palabras como antes, ya no tomas como antes, ya no fumas como antes. Eso no quiere decir que Dios te escuche. Qué bueno que hayas dejado eso, pero ¿de qué sirve si todos nos andas en pecado? No te escucha. Dios oye la oración en las peores circunstancias. Vean, oyó al buen ladrón, buen, entre comillas, porque no hay ningún ladrón que sea bueno. Pero vean, el buen ladrón era judío. El buen ladrón conocía las Escrituras. El buen ladrón conocía el pacto davídico. El pacto davídico consistía en que Dios levantaría de sus entrañas de David uno que reinaría para siempre jamás. O sea, los judíos sinceros, los judíos fieles, entendían que iba a venir a reinar uno que no iba a ser Salomón, ni mucho menos después Roboam, no. Iba a venir uno que iba a reinar para siempre. Ellos esperaban al Mesías. Ellos creían que el Mesías vendría a reinar. Pues el buen ladrón entendía eso. ¿Por qué le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Ahora, el buen ladrón conocía el pacto davídico. Pero cuando lo vio muriendo en la cruz a Jesús, él entendió que él era inocente.
Dice, nosotros estamos sufriendo, pues somos ladrones, pero ningún mal hizo. O sea, el ladrón entendió que Jesús era el Mesías, pero que no había venido a reinar en esa primera venida, que vendría a reinar en la segunda, porque dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahorita no viniste en tu reino, pero vas a venir. O sea, todo lo que entendía ese ladrón, pero vean una cosa, conocía las Escrituras desde niño, como buen judío que era, pero nunca creyó en ellas. ¿Cómo es posible que si nunca creyó en las Escrituras, si toda su vida fue un ladrón, cómo es posible que hizo una oración en el momento, unos minutos antes de morir, y fue salvo? ¡Wow! Eso es increíble. Es increíble que ese hombre haya sido salvo. Toda su vida pecando, se arrepintió a la hora de su muerte y en esa hora Dios lo perdonó y le dio la salvación. A ese ladrón le cayó el 20 unos minutos antes de morir. Una vez me contó un amigo que su papá estaba en terapia intensiva y que se fue agravando y llegó el momento en que ya estaba inconsciente. Dice que ya no abría ni los ojos. Dice que llegó el momento que él le dijo, papá, si me escuchas, mueve un dedo. Dice, yo lo tenía la mano agarrada. Dice, mueve un dedo. Pues yo esperaba que moviera alguno y no movía ninguno. Dice, no, pues no me oye. Pero él insistía y le hablaba del evangelio, él era creyente y le hablaba a su papá al oído. Dice, pues a lo mejor me escucha. ¿Y qué creen? En una de esas estaba hablándole al oído cuando le dijo, papá, dice, ya te vas a morir, papá. Arrepiéntete, Dios te va a perdonar. ¿Y qué creen? Dice que de repente veo a Moisés que le cae una lagrimota así y que se le mete en el oído. Dice, me escuchó. No podía mover ni un dedo, pero me escuchó. Dios escucha la oración en las peores circunstancias. Acuérdense de Jonás. Unos segundos antes de morir, Jonás oró. Y Dios lo escuchó. Y le dio la orden al gran pez que lo vomitara en tierra. Ahí hay algo milagroso, no cabe duda, porque cómo es que estaba en el vientre y todavía estaba vivo. Ahí hay algo milagroso. Ahora, si ya estaba para morir, hizo la oración, ¿cuánto tardó el gran pez en llegar hasta la playa y vomitarlo? Además, otra cosa, los grandes peces no se acercan tanto a la playa porque quedan atorados y ya no se pueden zafar. O sea que no cabe duda que ahí hubo un milagro. Pero ¿cómo es posible que si Jonás era un profeta, había llamado a tener el oficio profético? Los profetas se comprometían a obedecer a Dios. Eran personas muy privilegiadas, no cualquiera era un profeta. Él se comprometió desde un principio a hacer la voluntad de Dios, pero cuando Dios le dijo que fuera a Nínive, no quiso ir. Se fue al lado opuesto. Pues vean, aún así, en medio de su rebeldía, a la hora ya cerca de su muerte, él se arrepintió y Dios lo perdonó y Dios hizo que fuera a cumplir con su propósito. Busquen el libro de Jonás. Jonás capítulo 2, versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Dice, desde el seno del Seol clamé. ¿Saben cuál es el Seol? Es la tumba. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Ya después habla de cuando en el versículo 10
mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Pero vean lo que dice el 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. ¿Qué quiere decir? Voy a hacer lo que me dijiste. Lo voy a hacer. ¿Sí? O sea, él se comprometió en el vientre del gran pez a hacer lo que Dios le había dicho. Y ahí sabemos que aún así después puso reparos. Es increíble esto. Pero vean cómo ya desde que le faltaba 1 milímetro para llegar a la tumba, aún así Dios escuchó su oración. El otro día yo les hablaba también del caso de Ezequías. Véanlo, en diferentes partes está la historia de Ezequías. Vean ustedes en Isaías, en el capítulo 38. Isaías 38, vean el versículo 1. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Ahora pasen hasta el 9. Escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Ahora vean lo que dice Ezequías. Yo dije: a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol. Privado soy del resto de mis años. ¿Qué quiere decir? Que Ezequías todavía estaba joven. O sea, su muerte sería una muerte prematura. ¿Sí? Por ejemplo, un hombre de mi edad, si me muero, pues ya no es una muerte prematura. Es más, un hombre de 60 para arriba, que tiene achaques, pues ya no se le puede llamar tanto prematura. Pero un hombre de 40... 45, 50, esa sí sería una muerte prematura. Entonces Ezequías todavía estaba muy fuerte. Dice: privado soy del resto de mis años. Y dice el 11, dije: no veré a Jehová en la tierra de los vivientes. Ya no veré más a hombre con los moradores del mundo. O sea, jamás voy a volver a ver a nadie. Y ya sabemos lo que pasó hasta el final. ¿Sí? Dice en el versículo 21, 38-21, ya había dicho Isaías, o sea, el profeta, cuando ya Dios le dijo que le iba a dar 15 días más a su vida, dice: tomen masa de higos y póngala en la llaga y sanará. Esta llaga que tenía Ezequías, no sabemos en qué parte la tenía, porque en los pasajes paralelos de la historia, aquí habla en Segunda de Crónicas, habla en, no me acuerdo en qué otra parte, pero en 3 partes se habla de Ezequías. Y Dios le dijo a Isaías que tomaran una masa de higos, que se le pusieran en la llaga. O sea, lo que iba a ocasionar su muerte era esa llaga. Bueno, pues Isaías le puso la masa de higos y sanó. Ahora, Ezequías le dio gracias a la masa de higos. Él entendía que gracias a la masa de higos él había sanado. A todos los enfermos que tenían llagas como él, les anduvo diciendo: si ustedes se ponen la masa de higos, van a sanar como yo sané. No, la masa de higos no puede ser milagrosa. Ezequías sanó porque él oró y reconoció su pecado, su enfermedad. Ustedes ven en los pasajes paralelos, era ocasionada por el pecado. Hay muchas enfermedades que no son ocasionadas por el pecado, pero hay algunas que sí. Hay personas que están enfermas y que se hacen chequeos, análisis, y no tienen nada. Pues ¿cómo que no tengo nada? Si todo me duele, estoy enfermo. Pues están enfermos. Esas enfermedades vienen de Dios. Si tú tomas medicamento tras medicamento y no sanas, es que Dios no quiere que sanes. Dios quiere que veas tu pecado. Tu problema no es tu enfermedad, tu problema es tu pecado. Santiago habla: ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y úngenlo con aceite en el nombre del Señor, y Dios lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Dice: y si hubiere.
O sea, admite la posibilidad de que la enfermedad sea la causante del pecado. Pero por eso dice, y si hubiere. O sea que eso no es en todos los casos, solamente en algunos. Entonces, si tú estás enfermo por el pecado y reconoces tu pecado y te humillas delante de Dios, ¿qué trabajo le cuesta a Dios hacer que ese medicamento que te estás tomando te sane? No va a ser la masa de higos, va a ser el antibiótico, va a ser los ajos que te comes con miel y limón, o va a ser qué medicamento que te estén dando. Pero si Dios quiere que sanes, sanarás. Y si Dios no quiere que sanes, pues no vas a sanar. ¿Están todavía en Isaías 38? Está hablando de Ezequías, aquí vean el versículo 17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz. Dice, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. Dice, vean lo que dice, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. O sea, me sanaste porque me perdonaste. En otras palabras, su enfermedad y su lloro, todo le condujo a reconocer su pecado, a arrepentirse, y es por eso que Dios lo sanó. En otras palabras, si no se hubiera arrepentido, no hubiera sanado. ¿De qué clase de madera estamos hechos? Que cuando Dios nos aflige, cuando estamos en medio de un problemón, inmediatamente viene a nuestra conciencia, no he hecho esto, no he hecho esto, aquello otro, estoy mal, Dios me está castigando por esto. Una enfermedad no podemos llamarla como un castigo de Dios, pero sí puede formar parte de la disciplina. Dios al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces Dios puede disciplinarnos a través de una enfermedad, no a través de una gripa. La gripa te dura 2 días, 3. No, pero hay enfermedades que se complican horriblemente y que nadie te puede ayudar. Entonces tienes que ver la mano de Dios en el asunto. Ezequías oró cuando estaba enfermo y Dios le agregó 15 años a su vida. Entonces, si él tenía 50, pues llegó hasta los 65. Si tenía 60, pues llegó hasta los 75. Y Dios puede hacer, yo les decía el otro día, que nuestros últimos años sean los mejores. Dios puede hacer, hermanos, que nuestras relaciones con nuestra pareja en los últimos años sean los mejores, mucho mejores que los primeros. Vean 2 de Crónicas, en el capítulo 32. Segunda de Crónicas 32, versículo 32. Los demás hechos de Ezequías, vean, es el mismo Ezequías que acabamos de leer, y sus misericordias. He aquí, todos están escritos en la profecía del profeta Isaías, hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Ezequías con sus padres, y lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David. Vean, o sea, tuvo un entierro honroso, honorable. Fue un hombre que amó a Dios, ¿sí? Pero que en los últimos años de su vida estaba desviándose de los caminos. Eso nos puede pasar a nosotros. Tenemos conocimientos, tenemos muchos privilegios, tenemos buenos predicadores que nos enseñan, que nos amonestan, que nos exhortan, tenemos libros buenísimos. ¿No obedeceremos lo que aprendemos? Pues entonces Dios nos puede apretar las tuercas. Si no aprendemos por las buenas, a ver si aprendemos por las malas.
Mal negocio es conocer la voluntad de Dios y no hacerla. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sabes hacer lo bueno? Pues hazlo. Ezequías conocía la voluntad de Dios, pero pues desobedeció. Si tú has sido rebelde, si tú has sido ingrato, si has sido malagradecido, si has sido desobediente, y de repente te enfermas y tu enfermedad se va agravando y se va agravando y ya no hay solución para ti y sientes que ya estás cerca del hoyo, pudiera Dios escucharte si te arrepientes y concederte también un poco más de tiempo. Eso lo puede hacer una persona que conoce la verdad, que conoce el evangelio verdadero, porque los que están metidos en religiones falsas no pueden hacer una oración así, no pueden. Jonás fue rebelde, fue desobediente, pero él se arrepintió y vean, Dios lo sacó del hoyo. Vean, vuelvan otra vez al Salmo 65. Leímos el versículo 2. Ahora vean el versículo 1. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios. Y vean lo que dice ahora. Y a ti se apagarán los votos. ¿Cuáles son los votos? Las promesas que tú le haces a Dios. Estás enfermo y le dices a Dios, Dios, si me sanas, yo te prometo que te voy a servir. Te sana y no le sirves. Te comprometes a leer más la Biblia. Te comprometes a orar más. Y no vas a cumplir lo que dices. Entonces estás bromeando, estás jugando con Dios. ¿Crees que Dios es cualquier persona? Dios escucha la oración si tú eres sincero, si tú cumples lo que dices que vas a hacer. Señor, yo te prometo que haré tu voluntad si me la muestras. Y luego te la muestra y no la haces. Entonces, ¿para qué le pedías que te mostrara su voluntad? Si ustedes sienten que Dios no escucha su oración, o están pidiendo algo desde hace mucho tiempo y Dios no les responde, una causa pudiera ser que ustedes saben lo que tienen que hacer y no lo hacen. Esa puede ser una causa. Dice el apóstol Pedro, ¿se acuerdan ustedes ahí en 1 de Pedro 3? Que dice que Dios no escucha la oración de los que no le dan honor a sus mujeres. ¿Quieren verlo de nuevo? Está en 1 de Pedro 3:7. En los primeros versículos de este capítulo, Dios le habla a las mujeres que tienen maridos inconversos, que deben ser respetuosas, que no quieran ganar a sus maridos a bibliazos o regañándolos. No, gánalos con una conducta casta y respetuosa. Respeta a tu marido y a lo mejor lo ganas para Cristo. Y luego dice en el 7, vosotros maridos igualmente, o sea, como las mujeres, como igualmente se le dijo a las mujeres, dice, vivid con ellas, con vuestras esposas, dice, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Bien, el hombre, el marido, debe darle a la mujer honor como a vaso más frágil. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nosotros como maridos somos frágiles, pero que las mujeres son más frágiles. La palabra frágil se podría traducir como débil. O sea, nosotros somos débiles, pero las mujeres son más débiles. ¿Pero débiles en qué sentido? No en sentido físico, porque hay mujeres, no en sentido espiritual, porque hay mujeres que son más fuertes en sentido espiritual que los hombres. Cuando habla de debilidad se refiere en el aspecto físico. O sea, normalmente un hombre tiene más fuerzas que una mujer. Hay casos excepcionales, pero normalmente el hombre es más fuerte.
Usaremos de nuestra fuerza para amenazar, para enojarnos con la esposa, para presionarla, para que haga lo que nosotros queremos. ¿Qué va a pasar si hacemos eso? Vean, otra vez el 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, que si tú maltratas a tu esposa, Dios no oye tu oración. Así de sencillo. Y podríamos decir lo mismo en el sentido contrario. Si tú, mujer, oras por tu marido y no lo respetas, Dios no escucha tu oración. Ahora, si no somos los maridos que debiéramos, tal vez Dios no nos escuche. Pero en un sentido, pues de todos modos nos escucha. Pero ¿de qué serviría que nos escuchara si no nos da lo que le pedimos? Qué terrible que un hombre esté orando 30 años, 40 años por su esposa y no llegue a ser salva. O viceversa. Tener problemas con esa pareja toda su vida. Qué terrible. Si tú, mujer, respetas a tu marido y oras por él, aunque sea borracho, aunque sea mal hablado, aunque sea irresponsable, Dios puede salvarlo. ¿Qué trabajo le cuesta a Dios? Aunque tal vez tenga que pasar algún tiempo. Pero, ¿por qué tendría que pasar algún tiempo? Dios puede contestar una oración así. Bueno, si pasa un tiempo para que Dios escuche tu oración, algo aprenderás en el proceso. Dios quiere que aprendas. Tu marido tiene que ser salvo un día, pero tú mientras tienes que aprender. Dios oye la oración de todos los que oran sinceramente, de todos los que oran de todo corazón. Vean el Salmo 145. Salmo 145, 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Y luego agrega, a todos los que le invocan de veras. Podríamos traducir esto, a todos los que le invocan en serio. La oración no es un juego. No, la oración es un trabajo pesado. Hay ocasiones en que nos levantamos de orar y nos sentimos exhaustos, como si hubiéramos trabajado en un colado unas 2 horas. No, es una cosa tremenda la oración. Cuando la oración se hace como se debe. Sí, pues orar 5 o 10 minutos, pues no cuesta tanto trabajo. Pero una oración intensa, una oración en serio, eso nos quita muchas energías. ¿Y quiénes son los que le invocan de veras? Pues los que quieren hacer su voluntad. Porque si tú en el fondo no quieres hacer la voluntad de Dios, ¿para qué te comprometes? Orar es comprometerse. Orar en serio quiere decir que no vamos a aceptar una negativa. No, queremos lo que estamos pidiendo. No vamos a aceptar un no por respuesta. Vamos a orar como que nuestra vida está, como que la vida de nuestros seres queridos está en juego. Y lo está. Si Dios no nos escucha y salva a nuestros hijos terminarán ya saben dónde. ¿Cómo nos vamos a sentir si morimos y estamos en el cielo y nuestros hijos van al infierno? Está escrito, dice el autor de Hebreos, que Dios es galardonador de los que le buscan. O sea, los que le buscan tienen recompensa. O sea, que nadie le busca en vano. El que busca halla, el que pide recibe, al que llama se le abre, no hay duda. Pero insístele, no te desanimes, no dejes de orar, no bajes la guardia. ¿Quién es el que no quiere que ores? Es el diablo, tu carne y después el diablo. Vean este texto que les digo, es Hebreos 11:6.
En Santiago dice que la oración de fe salvará al enfermo, ¿se acuerdan? La oración de fe. Y dice aquí 11:6, Hebreos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Las personas que no tienen fe no pueden orar. Los que tienen fe verdadera pueden orar. Si tú no tienes esa clase de fe, pues no puedes agradar a Dios. Esas personas que van a la basílica a rezarle a la Virgen de Guadalupe, creen que le están cayendo bien a Dios, no le están agradando a Dios, ni a la Virgen de Guadalupe tampoco. Sí, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, cuando estamos orando, hermano, no estamos perdiendo nada, estamos ganando. Estamos recibiendo un galardón. ¿Y cuál es ese galardón? Pues de parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. ¿No es ese el plan? ¿No ese es el propósito de Dios? Que seamos como Él. Aprendemos a través de la oración a ser humildes y mansos como Él lo era. Siendo quien era, Él tenía que orar. Nosotros no. Cristo tuvo que aprender obediencia. ¿No dice también el libro de Hebreos? Cristo era Dios, que tenía que aprender Dios. Dios tiene que aprender algo. Pues dice el autor de Hebreos que Cristo tuvo que aprender obediencia. ¿Por qué? Porque cuando Él estaba en el cielo no obedecía a nadie. En el cielo a Jesús todos le obedecían, pero cuando vino aquí tuvo que aprender a obedecer al Padre. En el cielo Jesús no obedece a nadie, ni antes ni ahora. Pero Él tuvo que aprender a obedecer. Y nosotros no. Pues cuando estamos orando estamos aprendiendo a obedecer. Entonces el que menos ora es el que menos quiere obedecer. El que más descuida la oración es el cristiano más desobediente. O sea que la oración forma parte de nuestra obediencia. No orar es desobedecer. No orar es ser rebelde. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Crea que existe. ¿De veras crees tú que Dios existe? ¿Que te escucha? Como dijo Tomás el otro día, que estaba orando un negro, un esclavo en Inglaterra, que lo alcanzó a escuchar el amo. Dice, está loco, cree que Dios lo escucha. Dice, en todo caso me escucharía a mí, ¿cómo escuchará a ese? Y luego, como dice Tomás, dice, se pone ahora y le dice a Dios, Padre, soy Tomás. Podemos decirle Padre a Dios, pero en Cristo. Nadie que no ora en el nombre de Cristo no puede ser escuchado. Ahora, dice el rey David en el Salmo 65:2 que Dios oye la oración. Nosotros oramos en el nombre de Cristo. Toda oración dirigida por un cristiano debe ser dirigida al Padre. No oramos a Jesús, no oramos al Espíritu Santo. Oramos al Padre en el nombre de Cristo. ¿Pero qué quiere decir orar en el nombre de Cristo? Creyendo en Cristo, en obediencia a Cristo, en obediencia a su voluntad. Si tú no oras de esa manera, Dios no te escucha. Por eso Dios no escucha a los musulmanes, Dios no escucha a los budistas, no escucha a los católicos, porque ellos no pueden orar en el nombre de Cristo. Hagan lo que hagan y digan lo que digan, Dios no los escucha. Qué grande privilegio tenemos nosotros que podemos orar, cuando millones hay que no pueden hacerlo. Pero para que podamos acercarnos a Dios y decirle Padre, tenemos que hacerlo en el nombre de Cristo. Así nos enseñó a orar Él. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. Ahora, pero los del Antiguo Testamento, los del tiempo de David, ¿cómo entendían eso? Nosotros oramos en el nombre de Cristo, pero los del Antiguo Testamento, ¿cómo oraban? ¿En el nombre de Jehová? ¿En el nombre de quién oraban? Cristo dijo que todo lo que pidiéramos en su nombre, lo recibiríamos. Pedir en su nombre quiere decir que confiamos en su persona y en su obra, en las dos cosas. En que Él vivió una vida santa y que murió en la cruz por nuestros pecados. Los que no creen en eso no pueden orar. Entonces, orar en el nombre de Cristo no es usar una fórmula mágica,
Porque cualquier pentecostés puede decir, Señor, yo te pido este coche último modelo en el nombre de Cristo. No, esa no es una fórmula mágica. Muchos tal vez digan estas palabras al terminar de orar y no estén orando realmente en el nombre de Cristo. Si tú no andas en obediencia a la palabra de Dios, tú no estás orando en el nombre de Cristo. ¿Por qué no son escuchados los que oran en el nombre de Buda? Porque el nombre de Buda no es conocido en el cielo. El único nombre influyente en el cielo es el nombre de Jesús, el nombre de Cristo. Nosotros oramos en base a quién es Cristo, no en base a quiénes somos nosotros. Oramos en base a los méritos de Él, no en base a los nuestros. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, que era Dios y que también hombre. Nos mete el hombro delante de Dios porque Él era hombre. Sí. Un ángel no puede meternos el hombro delante de Dios porque los ángeles no son hombres. Dios les enseñó a los israelitas que para acercarse a Dios tenían que hacerlo en base a sacrificios. Eso desde el inicio del mundo. Eso lo supieron a Caín y Abel. Lo supieron Adán y Eva. Para acercarnos a Dios tenemos que hacerlo en base a un sacrificio. A Dios no le gustaron las hojas de higuera con que se cubrieron Adán y Eva. Dios mismo tuvo que decirles que mataran un cordero para que se cubrieran con las pieles. ¿Y qué les quiso dar a entender a los primeros seres que hubo en este planeta? Que los que merecían la muerte no eran los animales, sino ellos. Los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban al sacrificio supremo de Cristo en la cruz. Pero vean, los judíos sinceros que presentaban sus sacrificios, que iban al tabernáculo, que iban al templo después, los judíos sinceros, los judíos sabios, ellos entendían que no era posible que un animal pudiera pagar por ellos. ¿Qué culpa tiene el pobre animalito? El culpable soy yo. Yo soy el que merezco la muerte porque Dios acepta un sustituto en mi lugar. Acuérdense que el animal presentado en sacrificio tenía que ser un animal sin defecto. Eso apuntaba al supremo sacrificio de Cristo, que solamente alguien como Él podría quitar nuestros pecados. Los sacrificios del Antiguo Testamento no podían quitar los pecados, pero el sacrificio de Cristo se los quita. Él es el Cordero de Dios que sí quita el pecado del mundo. Aquellos sacrificios hacían que Dios pasara por alto sus pecados. Entonces vean, los judíos del Antiguo Testamento oraban en base al Mesías que vendría a morir en la cruz. Ellos entendían que alguien iba a venir al mundo a morir en su lugar. Entonces ellos morían con la esperanza de que vendría el Mesías. Nosotros oramos en base al Mesías que ya vino, pero la oración de aquellos y la oración nuestra es escuchada de la misma manera, en base al sacrificio de nuestro sustituto. Y eso lo entendía Salomón en el Antiguo Testamento. Vean, por ejemplo, el libro de Cantares. Capítulo 2. Acuérdense ustedes que el amado de Cantares es Cristo y la amada es la iglesia o los creyentes. Si ustedes lo ven desde esa perspectiva, ya pueden entender Cantares. Ahí está la clave, el secreto para entender este libro. Cantares 2, versículo 14. Vean, habla el amado, habla Cristo. Paloma mía. Vean, ¿cómo ve Cristo a su iglesia? Como una paloma. Paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, dice, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. ¿Qué quiere decir esto? Que a Cristo le gusta que oremos. A Cristo le gusta escuchar nuestra voz.
A Cristo le gusta que nos acerquemos a Dios en oración. Pero vean cómo dice, paloma mía que estás en los agujeros de la peña. ¿Qué quiere decir esto? Vean, la peña es Cristo. Es nuestra roca. ¿Y cuáles son los agujeros? Son sus heridas. Las 5 heridas de Cristo. Las 2 de las manos, las 2 de los pies y la del costado. Es por esos agujeros de la peña que podamos acercarnos a Dios y Él escuchará nuestra voz. Eso lo entendía Salomón. Y unos cuantos que entendían lo que había escrito Salomón. Porque cuántos judíos tenían el libro de Cantares y no lo entendían. Como muchos que dicen ser cristianos hoy. No entienden este libro. Este libro es muy difícil de entender. ¿Saben quiénes son más los que entienden Cantares? Los que más aman a Cristo. Para entender Cantares hay que amar a Cristo y experimentar el amor de Cristo. Vean otra vez al final del 14, Cantares 2:14. Porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos ve como hermosos. Cristo nos ve como hermosos. Somos hermosos para Dios en Cristo. En el Antiguo Testamento, los israelitas temblaban ante la sola mención de Dios. Es que la ley de Dios tronaba contra ellos, contra los que la violaban, contra los infractores. Pero los creyentes de ahora tenemos acceso al trono de la gracia. Antes, para que entraran al lugar santísimo, los sacerdotes entraban una vez al año. Y entraban con miedo. Decían, aquí me voy a morir y ya no salgo. Pero ¿se acuerdan que cuando Cristo estaba muriendo, el velo del templo se rasgó? Tipificando que ya el acceso al trono de la gracia estaba abierto. Ya no necesitamos de sacerdotes, ya no necesitamos de sacrificios. Cristo murió en la cruz y podemos entrar al trono de la gracia. Dios nos escucha, Dios escucha nuestra oración en Cristo. Ya no necesitamos sacrificios, ya no necesitamos sacerdotes. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Cristo mismo intercede por nosotros. Entonces, ¿por qué Dios nos oye? Es por Cristo. Él es nuestro intercesor, Él es nuestro mediador. Entonces, vean, hermanos, Dios no nos escucha porque seamos buenos. Dios no nos escucha porque usemos palabras muy bonitas. Algunos me han preguntado, oye hermano, pero ¿cómo puedo llorar? ¿Qué palabras le tengo que decir a Dios? Esa pregunta no es fácil de contestar. Yo le hablo conforme a lo que siento en mi corazón. ¿Cómo le voy a decir que ore Él? Dios nos escucha en Cristo, nos escucha por Cristo. Dios endereza nuestra oración en Cristo, intercede por nosotros y el Espíritu Santo también. Entonces, aunque nuestra oración sea muy deficiente, muy débil, muy pobre, muy insuficiente, Dios nos escucha en Cristo y la acepta por Él. Dios escucha la oración del creyente más grande y del más pequeño, del más culto y del más ignorante. ¡Qué grande privilegio tenemos! A Dios le gusta que nos acerquemos a Él y le gusta respondernos. Dice, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Cómo le honraremos? Cuando nos libra. O sea, el asunto no es nada más que oremos, el asunto es que nos libre y cuando nos libra lo honramos, le damos la gloria que se merece. A Dios le gusta eso. No nos escucha porque seamos buenos. Como les dije en el caso de Ezequías. Ezequías no dijo, vamos a construir un templo para las masas de higos, vamos a adorar de aquí en adelante las masas de higos. A Dios le gusta recibir la gloria. ¿Será posible que Dios oiga la oración y no nos responda? Dios la responde por difícil que sea la situación. Dice, los afligidos y los menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. Isaías 41:17. Dios te oirá, hermano, que estés cerca de la muerte. Dios te oirá aunque veas que tus pecados son como cadenas de hierro.
¿Sientes tú que tus pecados son muy poderosos y que no puedes zafarte de ellos? ¿Has tratado de librarte de tus pecados y no puedes? Entonces que no has orado como se debe. ¿Cómo es posible que Dios no te escuche? Dios no está sordo. Por muy acostumbrado que estés a pecar, aunque hayas pecado desde que eras niño, aunque ya estés viejo, Dios te escuchará, Dios te perdonará. Vean el Salmo 65 de nuevo. Vean lo que dice después del 2, del 3. Las iniquidades prevalecen contra mí, o sea, no puedo contra ellas. No puedo contra mis pecados, dice, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Contra tu pecado tú no puedes, y ¿sabes qué? Nunca podrás. Contra tu pecado tú no puedes, pero Dios sí puede. Dios nos responde con tremendas cosas. La verdad es que nuestro Dios es un Dios tremendo. Nuestro Dios es un Dios que nos pone los pelos de punta. Eso es lo que quiere decir la palabra tremendo. ¿Crees tú que Dios no te escucha? Insiste. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. No te desanimes. Sigue llamando, porque la puerta de la misericordia sigue abierta aún. Dios tendrá misericordia de ti en cualquier situación en que te encuentres, pero no esperes a estar como el ladrón aquel, que le vayas a pedir perdón hasta que estés cerca de la muerte. Porque vean, eran 2 ladrones, y Dios perdonó nomás a uno. O sea que el que haya salvado a uno no garantiza que te vaya a salvar a ti. ¿Cómo es posible que una persona está escuchando predicación tras predicación y está esperando, pues al fin que a la hora que yo me muera me arrepiento y ya Dios me perdona? No, te estás burlando. Para que te perdone va a estar muy difícil. Dios tuvo misericordia de un ladrón, pero no del otro. Dios no estaba obligado a tener misericordia de ninguno. El día del juicio, ¿qué va a decir el otro ladrón? Señor, a este ingrato le vas a dar el cielo, pues era ladrón como yo. Si lo vas a mandar a él al cielo, me tienes que mandar a mí también. Dios no está obligado a tener misericordia de nada. Dios, nada nos garantiza que Dios tendrá misericordia de nosotros ya cerca de la muerte. Hermanos, para concluir, pidamos a Dios su gracia para que oremos con todo nuestro corazón. Que Dios nos libre, hermanos, de ver la oración nada más como un deber. Es un deber, pero es mucho más que un deber. Los hipócritas ven como un deber la oración. No, nosotros debemos de verla como un privilegio. Nos acercamos al Padre que nos ama. Aun si nadie en el mundo nos amara, Él nos ama. Con ese amor tenemos. Podemos prescindir de todos los demás amores, menos de este. Cristo tenía que sanar enfermos, tenía que predicar por todas partes, pero Él no lo hacía sin antes haber orado. Nosotros tenemos muchas cosas que hacer, muchas cosas que son importantes. Tienen que trabajar, tienen que mantener a sus hijos, ustedes que tienen hijos pequeños. Pero Cristo no iba a hacer milagros, no iba a sanar enfermos, ni a predicar el Evangelio sin antes haber orado. O sea, Él creía que tener comunión con su Padre era más importante. Ustedes tienen que trabajar, pero tener comunión con Dios es más importante. Hermanos, Dios se merece lo mejor de nosotros. Los paganos lo entienden, los paganos lo entendían. ¿Saben qué hacían los paganos? Sacrificaban a sus hijos, a sus preciosos hijos, a Moloch. O sea, ellos entendían que Dios, su Dios, merecía lo mejor. Nosotros no entendemos eso. Dios merece lo mejor de nuestro tiempo. Si quieren ustedes orar ya en la noche, cuando están bien cansados, ya es difícil que lo hagan. Pues, llegan a su casa ya a las 9, a las 10, ya están bien cansados y cenan, pues les da sueño. Ya no pueden orar mucho. Si no pueden orar bien en la noche, pues háganlo en la mañana. Levántense más temprano para orar antes de irse a trabajar.
Y si tienen el privilegio de poder orar en la tarde, háganlo en la tarde. Háganlo, si no pueden estar de rodillas, no importa, sentados. Si tienen problemas para estar sentados, caminando pueden orar. Si no pueden estar ni sentados ni caminando, acostados pueden orar también. Dios nos dio lo más valioso que tenía, su Hijo amado. ¿No le daremos lo más valioso que tenemos? ¿Qué es lo que impide que nos acerquemos a Dios? Solamente hay una cosa, es el pecado, es el egoísmo, la mundanalidad. El pecado nos estorba, el pecado nos distrae. El pecado impide que nos concentremos en la grandeza de nuestro Dios. Estamos pensando que los grandes somos nosotros. No, el grande es Él. Hermanos, si la oración no mata el pecado matará la oración. Es mucho lo que está en juego. Que Dios avive nuestra fe, nuestro amor, nuestra gratitud. Dios sigue oyendo la oración, hermanos. La oyó hace 5,000 años y Él no se enferma del oído. Nosotros tenemos que oír aparatos para oír, usar aparatos para oír, pero Dios no usa de esos aparatos. Él no está sordo. Dios sigue pidiendo a los suyos que le buscan. Dice, buscad mi rostro. ¿Qué responderemos? Tu rostro buscaré, oh Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. Hay veces que tenemos pocas ganas de orar. Hay veces que nos sentimos desanimados, tristes, tenemos necesidades, problemas. Pero aunque sea nuestra fe muy poca, que nunca se nos olvide, hermanos, que Él sigue siendo nuestro Padre. Y si nosotros, siendo malos, sabemos darle buenas cosas a nuestros hijos, con más razón Él nos dará lo que le pidamos. El diablo no quiere que oremos. ¿Y saben por qué no quiere que oremos? Porque no hay esperanzas de salvación para Él. Y como Él no puede ser salvo, tampoco quiere que lo seamos nosotros. Y hace todo lo posible por desanimarnos, por impedir que oremos. ¿De qué sirve, hermanos, que les digamos a nuestros hijos que oren si nosotros no oramos? ¿De qué sirve que les digamos que lo hagan ellos? Hay veces que se enfría nuestro corazón y no nos acercamos a Dios con la actitud correcta. Que Dios nos limpie de nuestros ídolos, que aparte nuestros corazones de las vanidades de este mundo caído. ¿Quién es nuestro gozo, hermano? ¿La familia? ¿La casa? Todo se va a acabar. Cristo es nuestro gozo, nuestra alegría. Si Él no nos llena, nada nos va a llenar. Te damos gracias por Cristo, por lo que hizo en la cruz, porque sigue siendo nuestro sumo sacerdote y siempre lo será mientras vivamos en nuestro mundo. Gracias por este precioso mediador que nos has dado, porque por Él escuchas nuestra oración. Escucha esta, en su nombre te lo pedimos. Amén.